Primer nocturno. Del libro del Génesis. Y dijo Dios: Esta es la señal de la alianza que establezco por generaciones perpetuas o para siempre entre mí y vosotros, y con todo animal viviente que mora con vosotros. Pondré mi arco que coloque en las nubes, y será señal de la alianza entre mí y la tierra. Y cuando yo cubriere el cielo de nubes, aparecerá mi arco en ellas. Y me acordaré de mi alianza con vosotros, y con toda alma viviente que vivifica la carne, y ya no habrá más aguas de diluvio que destruyan todos los vivientes. Noé, agricultor, comenzó a plantar una viña. Bebió de su vino, y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Vio Cam, el padre de Canaán, la desnudez de su padre, y fue a decírselo a sus hermanos, que estaban fuera. Tomando Sem y Jafet el manto, se lo pusieron sobre los hombros, y yendo de espaldas, vuelto el rostro, cubrieron, sin verla, la desnudez de su padre. Luego que despertó Noé de la embriaguez, sabido lo que había hecho con el su hijo menor, dijo: Maldito sea Canaán, esclavo será de los esclavos de sus hermanos. Y añadió: Bendito el Señor Dios de Sem, sea Canaán esclavo suyo. Dilate Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su esclavo. En fin, Noé vivió después del diluvio 350 años. Y así todos los días que vivió fueron 950 años, y murió. Tu, autem, domine, miserere nobis. Deo gratias. Segundo nocturno. En el siglo XIII, cuando a causa del funesto cisma de Federico II eran asolados por crueles facciones los más importantes pueblos de Italia, la misericordiosa providencia de Dios suscitó, además de otros personajes piadosos, a 7 nobles de Florencia, que unidos por la caridad, dieron un gran ejemplo de amor fraternal. Estos hombres, Bonfilio Monaldio, Bonajunta Maneto, Maneto Antelense, Amideo de Amideis, Uguccio Uguccioni, Sosteneo de Sostenéis y Alejo Falconiero, en el día de la Asunción del año 1236, oraban fervorosamente en una piadosa cofradía llamada de los Laudantes, cuando la Madre de Dios, apareciéndose a cada uno de ellos, les manifestó su deseo de que abrazaran una vida más santa y perfecta. Consultado con el arzobispo de Florencia, aquellos 7 varones, renunciando a los honores de su linaje y a las riquezas, ciñendo el cilicio debajo de unos vestidos pobres y usados, el día 8 de septiembre se retiraron a una humilde casa de campo a fin de comenzar una vida más santa en el mismo día en que la Madre de Dios había comenzado entre los mortales su vida santísima. Cuán grato fue a Dios este género de vida, lo mostró por medio de milagros. Poco tiempo después, mientras pedían limosna de puerta en Florencia, sucedió que, por las voces de los niños, entre los cuales se contaba San Felipe Benicio que apenas tenía 15 meses, fueron aclamados como siervos de María, nombre con el que siempre se les designó. Deseosos de huir del pueblo, y llevados del amor a la soledad, se juntaron en un lugar apartado del monte Senario, donde empezaron un género de vida del todo celestial. Habitaban en grutas, vivían de agua y hierbas silvestres, mortificaban su cuerpo con vigilias y otras austeridades. La pasión de Jesucristo y los dolores de su madre afligidísima fueron el tema constante de sus meditaciones. Mientras las meditaban en el día del Viernes Santo, la Santísima Virgen se les apareció 2 veces, y les mostró el hábito de luto que deben vestir, y cuán grato les sería que fundaran en la Iglesia una nueva orden destinada a perpetuar y a propagar el recuerdo de los dolores que ella sufrió al pie de la cruz del Señor. San Pedro, ínclito mártir de la Orden de los Predicadores, enterado de estas cosas por el trato con aquellos santos varones y por una especial visión de la Madre de Dios, les movió a instituir una orden denominada Siervos de la Bienaventurada Virgen. Esta fue aprobada por el Papa Inocencio IV. Los santos varones, a los que se juntaron pronto varios compañeros, recorrieron las ciudades y pueblos de Italia, principalmente los de la Toscana, predicando en todas partes a Jesucristo crucificado, componiendo las discordias civiles y conduciendo la virtud a muchas almas que andaban apartadas. Edificaron con sus predicaciones a Italia, a Francia, Alemania y Polonia. Finalmente, habiendo difundido copiosamente el buen olor de Cristo, ilustres por sus milagros, el Señor los recibe en su gloria. Y así como la religión y la verdadera fraternidad les unió durante la vida en un común amor, también un mismo sepulcro los guardó después de su muerte, a la cual sucedió una inmediata veneración por todas partes. Los papas Clemente XI y Benito XIII, movidos por esta veneración, confirmaron el culto que se les tributó durante siglos. Por último, León XIII, tras aprobar los milagros que el Señor se había dignado obrar por su intercesión, y haberlos declarado venerables, permitiendo que fueran invocados en común, en el año 50 de su sacerdocio, los inscribió en el número de los santos y ordenó que cada año se celebrara en toda la Iglesia oficio y misa en su honor. Tu,
autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Tercer nocturno. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Laus tibi, Christe. Homilía de San Jerónimo, presbítero. Admirable confianza. Pedro era pescador, estaba lejos de ser rico, se procuraba el sustento con su trabajo, con todo, habla confiadamente: todo lo hemos dejado. Y por lo mismo que no es suficiente dejarlo todo, añade lo que es perfecto: y os hemos seguido. Hicimos lo que ordenaste, ¿qué premio nos daréis? Mas Jesús les dijo: En verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido, cuando en el día de la resurrección universal se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su majestad, os sentaréis también vosotros sobre 12 sillas, para juzgar a las 12 tribus de Israel. No dijo: los que lo habéis dejado todo, pues esto hizo Cratz, filósofo, y muchos despreciaron las riquezas, sino, los que me habéis seguido, lo cual es propio de los apóstoles y de los que creen. Llegado el día de la resurrección, al sentarse el Hijo del Hombre en el trono de su majestad, cuando los muertos resucitarán, os sentaréis en los solios de los que han de juzgar, condenando a las 12 tribus de Israel, porque mientras vosotros abrazabais la fe, ellas no quisieron creer. Y todo aquel que dejare su casa, o sus hermanos, o hermanas, o su padre, o su madre, o su esposa, o sus hijos, o sus posesiones, por mi nombre, recibirá el céntuplo, y poseerá la vida eterna. Estas palabras concuerdan con aquellas del Salvador que afirman: no he venido para enviar la paz, sino la espada. He venido para separar al hijo de su padre y a la hija de su madre, y a la nuera de su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así, los que por la fe de Cristo y la predicación del Evangelio desprecien los afectos, las riquezas y los placeres del siglo, recibirán el céntuplo, y poseerá la vida eterna. Con motivo de estas palabras, algunos hablan de 1000 años tras la resurrección, diciendo que entonces se nos dará el céntuplo de las cosas que dejamos y la vida eterna, no entendiendo que si en las demás cosas es digna la recompensa, sería indecoroso, tratándose de esposas, que quien haya dejado una por el Señor, recibiera 100 en el tiempo futuro. Esta promesa ha de entenderse, pues, en este sentido: el que por el Salvador ha dejado las cosas terrenas recibirá las espirituales, las cuales en su comparación serán de tal cualidad, como si por una cosa de poco precio se adquiriese una de gran mérito. Tu, autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.